un capítulo bastante grande, así que la parte que ya hablemos tanto de virus DNA como de virus RNA, solamente les voy a dar algunas pinceladas, algunos datos muy generales, porque obviamente los vamos a revisar en los casos clínicos, ahí vamos a discutir, como ya les había adelantado en alguna oportunidad, hay algunos temas sobre los cuales yo les voy a poner bibliografía. De hecho, me parece que, por ejemplo, para dengue ya colgué la bibliografía en el aula virtual, porque hay temas que, como los libros que nosotros usamos vienen generalmente de Estados Unidos, hay algunas enfermedades que no son prevalentes, no son frecuentes, entonces no las revisan a profundidad. Entonces, para esas enfermedades nosotros vamos a tener bibliografía adicional colgada en el aula virtual. Muy bien, vamos a empezar entonces nuestro trabajo de hoy. Primero tenemos que definir qué son los virus. Y yo creo que esto es bonito cuando nos divertimos, cuando conversamos. Así que, a ver, ¿quién le dice qué cree que es un virus? No lean todavía que está ahí escrito, sino díganme ustedes qué piensan que son los virus o cómo los definirían. Una forma de vida parasitaria. Una forma de vida parasitaria. Ok. ¿Alguna otra definición? ¿Alguien más? Tírense a la piscina, no sean así. ¿Tú qué piensas que es un virus? Bueno, son complejos de ADN, de proteínas, pero bueno, que no son considerados como seres vivos como tal, pero que comparten muchas características similares a los virus. Que comparten características de los seres vivos, sin ser considerados como tal. ¿Ok? ¿Alguna otra definición? Nosotros estamos en el curso de microbiología, ¿sí? Por concepto, micro, pequeño, biología, vida. Deberíamos estudiar seres vivos microscópicos. Sin embargo, al parecer nuestra definición de vida actual no es una definición de vida que pueda satisfacer todas las formas de existencia biológica que hay. Y vamos a ver hacia el final de la clase cuando mencionemos algo sobre los priones. Los priones pues ni siquiera tienen DNA. Entonces, al momento actual, la definición de los virus sigue siendo la que ven ahí. Son complejos moleculares compuestos por proteínas y ácidos nucleicos. Punto. En ninguna parte dice seres vivos. Repito, al momento actual no son considerados seres vivos. ¿Por qué? Porque nuestra concepción de vida está fundamentada en el hecho, entonces se acuerdan en el colegio lo que nos decían, los seres vivos son los que nacen, crecen, se reproducen y mueren. No sé si a ustedes todavía les enseñaban así. ¿Sí? Ok, quiere decir que no soy tan vieja. Entonces, para crecer, reproducirnos, necesitamos metabolismo. Y de hecho, cuando estudiamos en los primeros años bioquímica, lo que estamos viendo es metabolismo. Las rutas metabólicas, las enzimas, los cofactores y qué sé yo. ¿Sí? Los virus no tienen rutas metabólicas. Y por eso, porque no crecen, porque no se reproducen solitos, por eso es que no entran en la definición actual de seres vivos. Estoy repitiendo como latiguillo la palabra actual. ¿Por qué? Porque, como les digo, al parecer nuestra definición de vida tiene que ampliarse o tiene que cambiar un poco. Yo incluso creo, a mi modo de ver, que incluso los planetas, las estrellas, deberían considerarse como seres vivos, porque también cumplen ciclos. Bueno, pero al margen de eso, esta cosa se anda pasando solita y me anda saboteando mi orden, pero bueno. Entonces, ¿cómo definimos
entendemos un virus, para los que recién están llegando, solamente como complejos moleculares compuestos por proteínas y por ácidos nucleicos. ¿Qué característica es la fundamental? Que como ya lo he dicho, ellos solitos no se pueden reproducir, entonces necesitan sí o sí una célula a la cual hospedar y de la cual obtener esas rutas metabólicas que ellos no poseen, y que esa célula y la maquinaria de esa célula les permita reproducirse, entre comillas, como vamos a ver ahorita. Doctor Bayón, a ver, perdón chicos, un ratito. ¿Está el doctor Bayón ahí? Pase usted, doctor Bayón, porque creo que ya hay el número suficiente para su encuesta. Vamos a hacer un paréntesis, chicos. Total, recién estábamos calentando el tema. Porque, bien, chicos, muchas gracias a los que han participado y muchas gracias a los que han esperado pacientemente a que sus compañeros culminen la encuesta. Muy bien, vamos a seguir entonces con nuestra actividad de hoy, con nuestra primera clase de virus, que son las características generales, ¿no? Y estábamos diciendo que como los virus solamente poseen su material genético y un contenedor que está formado por proteínas, entonces necesitan utilizar la maquinaria metabólica de una célula hospedera. Esa célula hospedera puede ser una bacteria. Ustedes me dirán que las bacterias son procariotes. Sí, pero tienen maquinaria metabólica. Puede ser una célula vegetal. Por ejemplo, el virus del mosaico del tabaco produce una enfermedad en la planta del tabaco. O pueden también estar en una célula animal. Y lógicamente hay virus que afectan solo animales, virus que afectan animales y humanos, virus que afectan solo al humano, ¿sí? Y dentro de los que afectan al humano hay virus que se especializan en entrar a un determinado tipo de célula, como lo vamos a ir viendo a lo largo de toda esta unidad. Muy bien, entonces eso los configura como parásitos intracelulares obligados, ¿sí? Porque no pueden tener un metabolismo, no pueden reproducir su material genético, no pueden construir o traducir sus proteínas, sintetizar sus proteínas solos. Para todo eso necesitan a la célula hospedera. Y hace un momento mencioné la palabra replicación y la puse entre comillas porque en realidad nosotros hablamos de replicación y se nos viene a la mente una división celular o una unión de gametos, un intercambio de material genético, y en realidad en los virus no se dan ninguno de esos dos procesos. Lo que sucede en los virus es que ellos entran a la célula, le piden a esa célula, y no amablemente muchas veces, que produzca su material, tanto sus proteínas como su DNA, y luego se ensamblan, ¿sí? Como lo vamos a ver en unos segundos. ¿De qué tamaño son los virus? Ya hemos hecho la parte de bacteriología, todos hemos visto los estafilococos en el microscopio óptico. Imagínense en proporción ahora, si el tamaño del estafilococo es una micra, miren ustedes qué tanto más pequeños son los virus. Los virus más grandes, que son los de la familia de los poxvirus, llegan a los 300 nanómetros de diámetro. Y los más pequeñitos, que son los pícolos, los picornavirus, tienen un tamaño aproximadamente entre 25 a 30 micras de diámetro. Entonces, para no hacernos líos, de 30 a 300 nanómetros. Ese es el tamaño que pueden tener los virus. Por tanto, no son visibles con el microscopio óptico. Para verlos, requerimos microscopio electrónico, para ver al virus en sí. Pero vamos a ver, cuando hagamos la parte de la práctica, que con un microscopio óptico sí podemos evidenciar la presencia del virus dentro de la célula, porque muchas veces van a producir inclusiones. Inclusiones pueden ser nucleares,
inclusiones que pueden ser también citoplasmáticas. Eso lo vamos a ver en la parte práctica. Pues así es que dije, 0.5, por no ser un... ¿Qué estructura tienen los virus? Ya hemos dicho que tenemos básicamente material genético, no puede faltar obviamente. Ese material genético puede ser tanto DNA como RNA. En ningún caso descrito hasta el momento existen los dos en un mismo virus. O es uno o es el otro. Tanto es así que esta es la forma más difundida y la principal de división, de clasificación de los virus. Se clasifican en virus DNA y virus RNA. Y además tienen una cápside, un contenedor de proteínas. Pero hay algunos virus que además de esta estructura básica van a robarle, van a quitarle un trozo de membrana a la célula hospedera y esa membrana se va a denominar envoltura. Entonces, vamos a tener virus con envoltura y virus desnudos o sin envoltura. ¿Y qué importancia tiene esto desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de la eliminación, desinfección, esterilización de los virus? Que los virus desnudos, como solamente tienen proteínas, son muy resistentes. ¿Resistentes a qué cosas? Resistentes a la luz ultravioleta, resistentes a los detergentes, resistentes al éter, resistentes a la desecación. Quiere decir que ese virus, si cae en la mesa y yo le dejo ahí con la luz del sol, ese sol tan bonito que tenemos en Arequipa, pero tan dañino también, lo dejo ahí a este clima muy seco, ese virus va a perder su viabilidad rápidamente. ¿Sí? Perdón, los virus desnudos van a ser resistentes y los virus con envoltura, esos que tienen membrana, esa bicapa lipídica más bien los va a hacer susceptibles a todo lo que he mencionado: luz ultravioleta, desecación, detergentes, al éter, ¿sí? Entonces esos virus no pueden permanecer en el ambiente mucho rato. Y por tanto, ¿cómo se van a transmitir? Van a preferir transmitirse por fluidos, ¿sí? Los virus que poseen envoltura van a preferir entonces transmitirse por fluidos. Esto que yo les voy diciendo, ojo, son generalidades. Toda generalidad tiene sus excepciones. Así que es una regla que les va a ayudar a guiarse, pero tendrán que aprender también si es que existen excepciones a esa regla. Veamos ahora. Bueno, la cápside está formada por capsómeros, o sea, subunidades proteicas que van formando la cápside. La mayoría de los virus adoptan esta forma de icosaedro, es decir, esos capsómeros se han ido ensamblando en forma de icosaedro, pero no son todos, hay otras simetrías que vamos a ver luego. Entonces, aquellos que se ensamblan de esa manera se dice que tienen simetría geométrica o simetría icosaédrica. Hay otros en que los capsómeros se van ensamblando directamente sobre el ácido nucleico, adoptando la forma de alfa hélice que tiene cualquier ácido nucleico. Entonces tienen una simetría helicoidal. Y hay otros que se ensamblan como pueden. Y esos, los microbiólogos, que siempre tenemos algunas falencias matemáticas en el cerebro, les han denominado de simetría compleja. Yo no puedo llamar simetría a lo que no tiene simetría, ¿no? Yo que sé un poquito de matemática de colegio, les digo, no, esto no va. Pero como digo, los microbiólogos no nos entran mucho de matemática. Y bueno, hay con envoltura, sin envoltura, de todos los tipos de simetría. Los de la denominada simetría compleja siempre poseen envoltura y son los virus de la viruela, los poxvirus. ¿Cuáles son los sistemas de clasificación? Ya mencioné uno, el tipo de material genético que tiene.
virus DNA, virus RNA. Primera gran clasificación que debemos tomar en cuenta. Luego, también el material genético puede tener características como el hecho de que es doble hélice, es una sola cadena, o mejor dicho, es doble cadena, una sola cadena. Esta cadena que está solita está en sentido positivo o negativo. Acuérdense ustedes de bioquímica, los enlaces. Si va de 3' a 5', los enlaces con los azúcares, entonces hablamos de sentido negativo. Y si va de 5' a 3', hablamos de sentido positivo. Además de eso, también puede estar el material genético segmentado en trocitos, como lo vamos a ver ahorita, por ejemplo, en el virus de la influenza, que tiene pedacitos de RNA en este caso. También hemos hablado ya de la simetría de la cápside, la presencia o ausencia de envoltura. Hay virus con envoltura, hay virus desnudos, y también el tamaño del virus, que en realidad podría ser lo menos importante en cuanto a réplicas, en cuanto a clasificación, viral. ¿Cómo se replica, entre comillas? Hemos dicho, no se replican, se ensamblan, ¿no? Pero ¿cómo multiplica el número de viriones un virus que ha entrado a una célula hospedera? En primer lugar, el virus tiene que sufrir un proceso de adsorción con D. ¿Qué significa eso? Adherencia. Se pega. Bien, ¡pum!, se pega a la célula blanca. ¿Cómo se pega? ¿Dónde se pega? Se pega utilizando receptores celulares. ¿Qué? ¿Las células tienen receptores para el virus de la hepatitis, para el virus de la gripe? No, tienen receptores para citoquinas, tienen receptores para hormonas, tienen receptores para neurotransmisores. Algunos de esos receptores son utilizados por los virus y eso también va a determinar el tropismo celular, ¿sí? Lo vamos a ver, por ejemplo, en el virus de la influenza, como hay virus que se pegan a un receptor que está expresado en el sistema o en el tracto respiratorio superior del humano, y hay otros que se pegan a un receptor que se expresa en el tracto respiratorio superior de las aves, por ejemplo, ¿sí? Y que tienen una diferencia muy pequeñita, pero esa diferencia pequeñita es suficiente para determinar a la especie que afecta este virus. Entonces se absorben, ya estamos viendo que en base a receptores penetran a la célula, y una vez que penetran deben desnudarse. ¿Desnudarse de qué? El que tiene envoltura tiene que quitarse la envoltura y la cápside, y el que solo tiene cápside se quita la cápside. ¿Para qué? Para liberar ese material genético y que ese material genético pueda o quedarse en el citoplasma o pasar al núcleo y comenzar el proceso de replicar el material genético, de fabricar o sintetizar las proteínas virales, para que luego de esos pasos finalmente se ensamble. Y luego viene el ensamblaje y la liberación del virus. Y eso lo vamos a ver en estos gráficos. En el caso A tenemos un virus con envoltura. Se dan cuenta que el virus tiene rodeando una coronita que tiene como unas púas, ¿sí? Esas púas son proteínas virales y la coronita es membrana lipídica, pero de la célula hospedera. Entonces se adhiere, penetra, se desnuda, replica su material genético, sintetiza sus proteínas y fíjense ustedes lo que está pasando con las células. ¿Cómo está ahora su membrana? Llena de proteínas virales. Esa membrana ha sido marcada con esas proteínas virales para que el virus ahora pueda pegarse a esas zonas, pueda adherirse lo que se está ensamblando, el virión ya con su cápside, y finalmente salgan por gemación. Esa membrana va a gemar y luego va a ser una yema y luego se va a desprender ya el virión maduro.
Entonces, en ese caso, ¿la célula necesariamente muere? No, no está sufriendo una lisis, sino solamente ha salido por gemación el virus. Pero ¿qué pasa en los virus desnudos? Los primeros pasos son iguales. Fíjense que aquí se empieza a diferenciar. Aquí no hay proteínas virales marcando la membrana celular. Y entonces, ¿cómo van a salir? Llega un momento en que son tantos los viriones maduros que están allí que rompen a la célula, la lisan, ¿sí? Entonces, en ese caso sí se produce una muerte celular. Voy a aprovechar acá para hacer una de mis consabidas reflexiones filosóficas. La vida, como tal, siempre va a buscar los medios, cualquier medio que esté a su alcance, para perpetuar la información genética. ¿Sí? Entonces, por eso habíamos hablado de las esporas en su momento, ¿no? Que era un intento desesperado por salvar esa información genética. La vida quiere mantener su diversidad y quiere perpetuarse en el tiempo. Si un parásito o un germen mata al hospedero, pues va a llegar un momento en que podría eliminar todos los hospederos que lo puedan albergar. Entonces, esa no es la ruta más inteligente. La ruta más inteligente es la del comensalismo, la de la simbiosis. ¿Sí? Cuando estamos tranquilos, yo vivo acá, por ejemplo, nuestra flora intestinal, ¿no? Estoy aquí, tú me das comida y yo saco las vitaminas y te las entrego. Vivimos en paz los dos y estamos prosperando los dos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean las formas de vida y cómo van replicándose y se hacen daño unas a las otras, piensen que si sigue la evolución en millones de años, que es mucho tiempo para nosotros, pero poco tiempo para la vida, en millones de años, esas mismas formas habrán tenido que aprender la manera de no matar a su hospedero. ¿Para qué? Para que puedan seguir prosperando. Bien, cerrado el paréntesis filosófico. Estamos viendo lo mismo, arriba la gemación, abajo la lisis. Gemación para los virus con envoltura, lisis para los virus desnudos. Y este cuadro resumen me parece muy simpático para que veamos cómo en cada caso se produce la replicación sobre todo el material genético. Si tenemos un virus DNA de doble cadena, va a pasar lo mismo que en nuestras propias células. Esa doble cadena se abre, se forma el RNA mensajero y se sintetizan las proteínas, y la cadena abierta funciona como templete para volver a producir sus cadenas espejo, ¿cierto? ¿Qué pasa si tengo una cadena simple? Bueno, en ese caso tiene que primero fabricar su cadena par, digamos, y después diferenciar el RNA mensajero, mejor dicho, traducir, y luego sintetizar las proteínas. Si tenemos un RNA de sentido positivo, ese RNA ya solito funciona como un RNA mensajero, por tanto, no va a tener muchos pasos hasta provocar la síntesis de proteínas. Pero si tenemos un RNA de sentido negativo, tiene que convertirse en sentido positivo, es decir, tiene que fabricar su cadena espejo también para que esa recién funcione como RNA mensajero. Si tenemos un RNA de doble cadena, ahí ya no tiene problemas porque la cadena positiva funcionará como RNA mensajero. ¿Y qué pasa en los retrovirus? De los que tenemos el HIV, o sea, el virus del SIDA, y los HTLV1 y 2, que producen cuadros de leucemias. En este caso, esa cadena de RNA tiene que convertirse en una cadena de DNA y en una doble cadena, o sea, tiene que llegar a fabricar un DNA completo, y recién ese DNA se volverá a convertir en RNA, fabricando un RNA mensajero,
que recién podrá provocar la síntesis de las proteínas virales. Hasta aquí nuestra primera clase. ¿Alguna pregunta? Claro. Gracias, pero todavía no aplauden, que nos queda bastante rato por trabajar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna reflexión filosófica? ¿Chismes? ¿Comentarios? ¿Ya aprendieron las luces del aeropuerto? En el reo. A ver, la pregunta de su compañero me parece muy interesante. Me dice, ¿por qué los retrovirus se dan tanto trabajo si simplemente podrían hacer lo mismo que los RNAs de sentido negativo? Pasar a sentido positivo y seguir con la fabricación de las proteínas. El por qué lo desconozco, pero es una de las razones por las cuales había mucha controversia en el ambiente científico diciendo que probablemente el HIV era un virus de laboratorio. No es así porque hay otros dos retrovirus, como digo, los HTLV1 y 2, que tienen el mismo mecanismo. Por tanto, ya en la naturaleza había surgido esto. Quizás evolutivamente más bien sean entes biológicos que recién han empezado su camino evolutivo y por eso tienen todavía tanto trabajo, ¿no? La vida se hace también cada vez más eficiente, con menos trabajo lograr el mismo objetivo, ¿sí? Entonces también podría ser otra idea que nos pudiera surgir. No, lamentablemente no te puedo explicar exactamente por qué, ¿no? Podríamos imaginar escenarios, pero no conocemos la causa precisa de que ellos elijan ese tipo de ruta. Doctora Yumi. Sí, doctora Lara. ¿De qué depende el tropismo de los virus? O sea, podríamos deducir que son específicos, o sea, no hay forma de que se equivoquen entre comillas. ¿Por qué se da eso? Como le había dicho cuando les explicaba lo de la adherencia, el tropismo se explica por el receptor celular que puede ser para una quimioquina, como por ejemplo el CCR5 al cual se une el HIV, puede ser para un ligando como es el CXCR5 y el CCR4. Son receptores de quimioquinas, hay receptores para neurotransmisores, como lo decía, hay receptores para hormonas, etcétera. Hay receptores que utiliza el virus. Cada virus utiliza un receptor distinto y entonces eso hace que no solamente tenga tropismo por una célula u otra. Por lo tanto, hay virus que producen hepatitis, virus que producen diarreas, virus que producen infecciones respiratorias, ¿sí? Y un virus respiratorio no va a dar hepatitis, o un virus de hepatitis no me va a dar gripe, ¿sí? ¿Por qué? Porque se unen a receptores específicos. Y además, eso también ayuda a que elijan una especie, porque no todas las especies expresamos en el nivel molecular, digamos, el mismo receptor exactamente igual en su configuración espacial. Hay algunas diferencias y esas diferencias hacen que un virus elija a una especie y no a otra, o a una célula y no a otra. ¿Alguna otra pregunta? Bien, párense, estírense mientras yo cambio la presentación, tomen un